Eh, creo que ahí está la bandera celestial. Vamos a cantar un canto que se llama La bandera celestial. Nos ayuda que el Señor es maravilloso, ¿verdad? Y cada amanecer Él nos muestra sus maravillas. Así que vamos a cantar esa alabanza. Quizás algunos lo sepan, ¿verdad? No, si lo saben, vamos a cantar porque hay algunos que aquí, uno que otro lo sabe. Cada mañana puedo ver tu majestad, tu gran amor en las estrellas y en el mar. Cada mañana me iluminas y me das el respirar. Cada mañana se renueva tu amor en mi interior. Es como el aire que refresca el corazón. Tú renuevas tu amor en mi interior. Renuevas mi fe, alientas mi alma, me das esperanza y amor, Señor. Me llenas de paz, de amor eternal. Eres tú, Jesús, la meta que quiero alcanzar. La bandera del amor celestial. Gloria a Dios por tanto amor, ¿verdad? La gloria sea para Él siempre y para siempre. Cada mañana puedo ver tu majestad, tu gran amor en las estrellas y en el mar. Cada mañana me iluminas y me das el respirar. Cada mañana se renueva tu amor en mi interior. Es como el aire que refresca el corazón. Tú renuevas tu perdón en mi interior. Renuevas mi fe, alientas mi alma, me das esperanza y amor, Señor. Me llenas de paz, de amor eternal. Eres tú, Jesús, la meta que quiero alcanzar. La bandera del amor celestial. La gloria sea para Dios. Responde con un fuerte amén cuando lo tengan. Amén. Voy a leer y ustedes me siguen con la vista. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Palabra de Dios. Amén. Dice el libro de Gálatas, el capítulo 6, el verso 2, sobre llevar los unos las cargas de los otros. Este momento que yo quiero tener ahora es un momento muy importante. Yo estoy seguro
que si yo te pido que levantes la mano si tuviste un problema durante esta semana, no, quizás unos no vamos a levantar, no vamos a levantar a las dos. Hay problemas, hay dificultades, eso completamente lo entendemos. Pero cuando Gálatas me dice a mí sobrellevar los unos las cargas de los otros, y yo utilizo ese versículo y lo profundo, lo analizo y le hacemos lo que le decimos en la teología, un exégesis, un arrancarlo en pedazos, yo llego a una sola conclusión. ¿Qué significa sobrellevar los unos las cargas de los otros? Yo sé que el tiempo en esta mañana a nosotros no nos va a dar para escuchar cuánta situación tú tuviste en esta semana. Y quizás en otro momento nosotros en el pasillo a la hora del almuerzo podemos acercarnos donde alguien y decirle, oye, ora por mí porque en esta semana el doctor me dio un diagnóstico. Les voy a poner un ejemplo. Esta semana a mí me llaman de Walgreens. Me dicen, su prescripción está lista. Y digo yo, ¿prescripción para mí? Y para no entrar en mucho detalle, el día después me llaman del doctor y me dicen, tienes que tomarte esta medicina. En mi vida yo había tomado tanta medicina. A tal punto que yo de forma de relajo le digo a Sheila, bueno, ya mi nombre va a ser Lucas Vilorio Correa Walgreens, porque tengo más medicina que las farmacias. Yo trato hasta cierta forma en la vida de lo que venga, tomámoslo de la forma positiva. Aquí yo vengo con este versículo. Yo vengo con este versículo porque esto es el momento donde yo le quiero llamar el jardín de la oración. El momento donde no tengo oportunidad de escuchar, no tenemos por factor tiempo escuchar todas las peticiones que hay en tu corazón o todos los agradecimientos que hay en tu corazón. Pero yo quiero orar por ti en esta mañana. Si tú tienes en este momento algo que te está inquietando, yo quisiera que te pusieses en pie. O tú quisieras dar los agradecimientos a Dios, tú te pusieses en pie y vamos a tener una oración muy especial por ti en esta mañana. Amén. Amén. Después de culminar esta oración, la hermana va a tener, la hermanita de Evansville va a tener una alabanza musical. Si tú sientes que quieres seguir hablando con Dios y agradeciéndole a Dios, puedes sentarte y seguir agradeciendo a Dios mientras la hermana hace este canto especial. Yo voy a tener una oración por ti. Y yo quiero que tú entiendas una cosa muy especial ante esta oración. Yo tengo una frase que la he hecho clave en mi vida. No hay problema grande el cual Dios no pueda resolver, ni hay problema pequeño el cual Él pase por alto. Amén. Todas tus preocupaciones, todas tus cargas, esa cosa que te está succionando la alegría, en este momento de oración, yo quisiera que tú la pusieses en las manos del Señor. Amén. Oremos. Amante Padre, que tú moras en el cielo y por fe habitas en nuestro corazón. En esta mañana tu iglesia, tu pueblo, de una forma individual, hay cosas, oh Señor, que solamente tú sabes cuáles son, que queremos presentarlas ante tu trono de gracia. Amén. Nosotros creemos, oh buen Padre, en la oración eficaz. Creemos, oh buen Dios, que como nuestro mejor amigo te podemos contar todas esas cosas, ya sean buenas o ya sean malas, ya sean cosas que no entendemos o quizás cosas que hasta quizás nosotros nos buscamos. Venimos ante ti, oh buen Dios, orando y presentando nuestro corazón, derramándolo ante ti, entendiendo, oh buen Padre, que tú comprendes todas las cosas. Y a su tiempo, buen Padre, tú nos has de mostrar por qué las cosas pasan en nuestra vida. Yo quiero, buen Padre, darte gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, oh buen Padre, porque cuando no había esperanza para la humanidad, Él se ofreció, murió en la cruz y hoy somos gozosos de salvación. Gracias, Padre. Gracias, oh buen Dios, por tu iglesia. Gracias, oh buen Padre, porque tu Espíritu Santo nos inquietó esta mañana para esta maravillosa cita que tenemos contigo. Gracias, oh buen Padre, porque
tú siempre estás ahí para con nosotros. Tú siempre estás dispuesto, buen Dios, a contestar nuestras oraciones. Con un sí, con un con un no, quizás con una espera. Bendice a tu iglesia, buen Padre. Bendice a cada familia aquí representada, buen Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a cantar otro canto. Sabemos que en los momentos de problemas, de dificultades, solo hay alguien que puede ayudarnos, y si nosotros clamamos a Él, como dice Jeremías 33:3, ¿alguien sabe ese versículo? Clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú jamás has visto. Esa es una promesa que Dios nos dejó en su palabra, y claro que la cumple cuando nosotros le clamamos. Amén. ¿Le pueden subir un allá, por favor? Sabes
así como un radio, tú sintonices tu corazón. Sintonices tu corazón directamente con Él. Esta mañana tenemos el privilegio de tener al pastor García con nosotros. El pastor y yo compartimos nacionalidad y compartimos sangre hasta cierta forma. Yo soy mitad dominicano y el pastor es de la República Dominicana. Lo mejor de dos mundos. Vamos a dar el tiempo al pastor García para que Dios nos hable a través de él. Buenos días, mis hermanos. Buenos días. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Nacidos, prosperados en victoria. Amén. Un pueblo de poder, de fuerza, ¿no? Amén. Ciertamente cuando llegan estos momentos, el sábado, yo me lleno de regocijo. Y especialmente en estos ambientes, no quiero ni siquiera mencionar la palabra que ha estado en boga en estos últimos tiempos, donde la gente ciertamente tiene algún tipo de temor. Sin embargo, es curioso que en el pueblo de Dios, cuando el Espíritu logra penetrar de alguna manera en nuestras mentes, como que todas esas cosas se disipan. Porque yo llegué y los hermanos me saludaron, me estrecharon las manos de forma natural. Y usted sabe cuál es la palabra que no quiero mencionar, ¿verdad? ¿Cuál es? Coronavirus. O sea, el ambiente es coronavirus. Sin embargo, nosotros creemos en una promesa. Y esa promesa es que Dios protege a su pueblo. Amén. Evidentemente, eso no indica que no hemos de tomar medidas. Sin embargo, eso no impide que el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones se manifieste de esa forma tan agradable como me recibieron los hermanos. Bien, yo entiendo que el título de la programación de esta mañana es como Daniel, ¿verdad? Como Daniel, ¿sí o no? Amén. O sea, del sábado joven, Ujú. como Daniel. Y mientras pensaba en la semana en un tema que pudiera en el contexto de la vida de Daniel, yo me puse a pensar, bueno, pero ¿cómo fue posible que Daniel alcanzara todas las victorias que pudo experimentar? ¿Cómo fue posible? Sin embargo, eso solo pudo resumirse en una palabra o en un nombre, y ese nombre es Jesús. O sea, la victoria que experimentó Jesús ya desde Génesis capítulo 3, versículo 15, allí tipificada en el Cordero, ya con esto fue suficiente para garantizar no solo la victoria de Daniel, sino de todos sus antepasados, Abraham, Jacob, Moisés, José, etc. De modo que eso me llevó a reflexionar en un episodio especial de la vida de Jesús que yo creo que resume la victoria con el pecado. Y yo me refiero a las tres tentaciones fundamentales que experimentó Jesús. Yo sé que el texto central de esta mañana es Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, ¿no? Pero sin pecado. Eso me lleva entonces a mí a hacerme algunas preguntas. Todo está relacionado con el pecado y evidentemente con la victoria sobre el pecado. Y eso entonces me lleva a preguntarme, ¿cómo es posible que Jesús haya sido tentado, por ejemplo, con dedicarle la mayor parte de su tiempo a las redes sociales? ¿Es posible eso? ¿Es posible eso? ¿Fue posible que Jesús, por ejemplo, fuera tentado con dedicarle la mayor parte del tiempo a la televisión o a las películas? O sea, cuando nosotros analizamos un sinnúmero de elementos que son tentativos para nosotros en el año 2020, es imposible que nosotros lleguemos a una conclusión aparentemente racional de que Jesús fue tentado en todo, pero como nosotros. Y es justamente lo que yo quiero que nosotros analicemos en esta mañana. Cómo la Biblia nos enseña cómo fue posible que Jesús alcanzara la victoria sobre los tres niveles fundamentales del pecado, de los cuales se desprenden todas las tentaciones que nosotros experimentamos en el siglo XXI. Todas las tentaciones
que usted experimenta están relacionadas con esos 3 niveles del pecado. Todas las tentaciones que Daniel experimentó están relacionadas con esos 3 niveles del pecado. De allí entonces la importancia que nosotros analicemos la experiencia de Jesús al afrontar esos 3 niveles del pecado y cómo eso nos sirve a nosotros para alcanzar nuestras propias victorias en los diferentes contextos del pecado. Y antes de entrar en detalle en Mateo capítulo 4, yo quiero que nosotros miremos el contexto. El contexto de las 3 tentaciones de Jesús, evidentemente, son los versículos finales del capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, los últimos versículos del capítulo 3. Allí nosotros vemos que Jesús viene, se acerca a Juan el Bautista con la intención de ser bautizado. Juan se le opone porque se siente indigno de bautizar al Mesías. Sin embargo, Jesucristo le dice, no, deja que yo sea bautizado para que la Escritura se cumpla. Una vez que Jesús es bautizado, nosotros encontramos que hay 2 entidades que se hacen presentes en el bautismo de Jesús. ¿Me pueden ayudar con esas entidades? La primera es, o una de ellas es, de este lado, alguien de este lado. ¿Se escucha una voz de dónde? Que dice ¿cómo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Note usted que hasta ese tiempo, Jesús tenía 30 años, Jesús había tenido una vida oculta, o sea, todavía no había iniciado, no había inaugurado su ministerio público. Antes de eso, pues solo encontramos a Jesús en su nacimiento, y lo encontramos allí cuando tenía 12 años, que lo registra el Evangelio de Lucas. Después de eso, Jesús se convierte en la historia de Israel en una figura anónima. No aparece Jesús. Sin embargo, al ser bautizado, al iniciar su ministerio, desde el cielo hay una voz potente desde allá que confirma a Jesucristo como su Hijo. Imagínense la seguridad que hubiese experimentado cualquiera de nosotros al escuchar una voz desde el cielo identificada con el Padre que nos define a nosotros como su Hijo. ¿Cómo hubiese sido su experiencia? La segunda presencia que encontramos en el bautismo de Jesús, ¿cuál es? De este lado. ¿Descendió quién? Como forma de paloma. De modo que nosotros tenemos el ministerio de Jesús confirmado entonces por la presencia del Padre y la presencia del Espíritu. Se supone que ya Jesús estaba totalmente capacitado para entrar públicamente en el ministerio público. Pero note que después de este preámbulo de la inauguración del ministerio de Jesús, ahora, según como lo presenta Lucas, me gusta la expresión que usa Lucas cuando, en Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 4 también, cuando dice que Jesús fue impulsado por el Espíritu. Aquí el texto entonces nos muestra que Jesús, después de salir de este ambiente de inauguración, al lugar donde se va, no es al templo, a un ambiente pasivo, a comenzar a enseñar las Escrituras, a ser alabado por la gente. Después que Jesucristo sale del bautismo, ahora Jesucristo entra en un escenario ¿de qué? En un escenario de prueba o de tentación. El lugar donde el Espíritu lleva a Jesús es el desierto. Dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto a ser tentado durante 40 días y 40 noches. Para Heriberto, que vive en el siglo XXI, en el año 2020, que está aquí en Estados Unidos, pues el desierto es el desierto. Pero ¿se ha puesto usted a pensar en algún momento cuál era el sentido, el significado que tenía para una persona que vivió en el año 100 de nuestra era? ¿Cuál era el significado, el sentido, lo que implicaba el desierto? Recordemos que Jesús era judío, o sea,
como humano, ¿no? Nació en la nación judía, era judío, sus vecinos eran judíos, de modo que hay que ver el desierto en el contexto de lo que representaba para el judío del siglo I. Y yo quiero aquí hacer una pausa. Yo quiero que usted, como joven, ahora se detenga en estas dos palabras: Jesús y el desierto. Recordemos el escenario del Antiguo Testamento, para entender esto un poco más. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos Levítico capítulo 16. Allí estaba el gran servicio de Yom Kippur, o sea, el Yom Kippur, el día del juicio anual. Pero note que cuando se echaba la suerte sobre los dos corderos, uno era para la purificación del santuario y el otro entonces recaía sobre Azazel. ¿Y Azazel representaba a quién? A Satanás. Una vez entonces que todo el santuario era purificado y todos esos pecados pasaban a Azazel era enviado ¿dónde? Al desierto. En toda la mentalidad de Oriente allí, jóvenes, se había desarrollado la mentalidad de que Azazel o los demonios habitaban en el desierto. De manera entonces que no solo por el ambiente de la sequía, de las serpientes venenosas que podían aparecer en el desierto, no solo por estos elementos, el desierto se convertía en un lugar de peligro, de sequedad y de muerte, sino por lo que usted podía encontrarse allí en el desierto. Se podía encontrar con el demonio, se podía encontrar con Satanás, y evidentemente las personas trataban de evitar constantemente estar solos en el desierto. De ahí entonces que las personas iban por manada, por tribus, iban en conjunto. ¿Entiende usted entonces toda esta mentalidad que arropaba en el desierto? De modo que ahora Cristo, en este ambiente donde el desierto era el simbolismo de la presencia de las fuerzas demoníacas, ahora Jesucristo decide justamente ir a pelear en ese ambiente. Y yo me imagino que hay muchos jóvenes, de los jóvenes que están aquí, que tienen planes de ir a la universidad. ¿Hay alguno? ¿Ok? ¿Hay algunos que tienen la intención de trabajar cuando estén más grandecitos? ¿Dónde están? Yo quiero ver las manos aquí. Ok, parece que yo estoy viendo como menos jóvenes aquí. Ok. ¿Hay alguno de los jóvenes que va a la escuela? Los que están aquí. Ok, perfecto. Los adultos, los que trabajan. Perfecto. Los adultos, parecería una pregunta un poco tonta, pero luego usted la va a contextualizar. Los adultos que viven con alguien en su casa. Ok, bien. Esta última. El que tiene acceso al celular, una película, una imagen o algo que puede ver. Todos. Note usted que en algún momento de su vida, en cualquiera de estos escenarios, podría manifestarse el enemigo. Ya sea en el contexto de la universidad, que usted vaya como joven, puede encontrarse con alguien que quiera mal influenciarlo. Puede ser que en el contexto del trabajo, en el ámbito laboral, puede que algún compañero trate de servir como filtro para que el enemigo llegue a su vida. Pero sencillamente puede que con la persona que usted esté viviendo en su hogar, puede que de alguna manera esa persona también se convierta en un elemento tentativo para usted. O puede que usted se convierta en un elemento tentativo para esa persona. Puede ser también que en la pantalla de su celular usted se vea tentado a acceder a algún tipo de imagen o acceder sencillamente a un tipo de película que podría catalogarse como normal, pero le quita el tiempo que usted debería dedicarle a ¿quién? A Dios. No, por alguna razón, dice el Camino a Cristo, página 69-70, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. ¿Cuál es el punto? Que cualquier cosa
que le reste tiempo a usted para dedicárselo a Dios, que cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en su vida puede convertirse en ese desierto. Note que Jesucristo ahora va justamente al lugar del enemigo, al lugar de la pelea, y decide allí enfrentarse cara a cara con el enemigo. Pero qué interesante esto. Y puede que usted puede pensar en su trabajo, puede pensar en la universidad, en la escuela, en cualquier lugar que de alguna manera usted entiende que el enemigo puede filtrarse. Yo quiero que usted piense en esto. Qué interesante es que si bien es cierto que el desierto tenía ese sentido de tentación, de la presencia del enemigo, es interesante que justamente en este ambiente donde tenía todo ese significado para los judíos y para el mismo Jesús cuando estaba en el desierto, hay algo interesante que también nos enseña la Biblia. O sea, Dios sabe que nosotros podemos meternos en lugares peligrosos. Dios sabe que a veces, porque imagínense, usted no se va a quedar en su casa, tiene que ir a estudiar. Puede que vaya a una universidad que presenten ciertas cosas que vayan en contra de sus creencias con Dios. Puede que en el ámbito laboral también tiene que ir a trabajar y se va a encontrar con elementos tentativos. Puede que esté viviendo con alguien en su casa que tenga un carácter peligroso, está ahí, tiene que vivir ahí. O sea que en algunos contextos, entrar en el desierto, entrar en el ambiente de tentación, en algunos contextos, se convierte en algo